Amados hermanos y hermanas, les saluda el pastor Antonio Arroyo de la Iglesia Bíblica Buenas Nuevas. Y hoy les voy a compartir la poderosa y siempre bendita palabra de Dios. Hoy terminamos esta serie titulada Renovando nuestra armadura espiritual, parte 7. Hoy veremos las oraciones de los guerreros y guerreras de Dios. Por cuanto ya teniendo toda la armadura puesta, ya estamos listos para enfrentar al diablo y a todas sus huestes satánicas. Pero también podemos contraatacar a este enemigo usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo? Usando y dando oraciones de fuego y de poder. En Efesios 6, 18 y 19, según la versión viviente, dice así, presta atención. Cuando después de Pablo de relatar todas las piezas de la armadura, dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. El cristiano debe estar todo tiempo en una actitud de oración. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. La versión castellano antiguo lo dice de esta manera: orad en todo tiempo, sin cesar, velando en ello con perseverancia. Elevad al Señor vuestras oraciones y ruegos con la ayuda del Espíritu Santo. Interceded por todos los que pertenecen a la familia de Dios. Hermanos, todo creyente debe cubrir a su familia espiritual. Y Pablo decía, y hacerlo también por mí, para que Dios ponga en mí, dice, las palabras oportunas y pueda yo anunciar y dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio. Hermanos, debemos orar por aquellos que llevan el precioso mensaje de salvación. El apóstol Santiago nos revela el poder de la oración hecha con fe. Santiago capítulo 5 del 13 al 16, según la versión viviente, dice así: ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros, para que sean sanados. Y miren lo que dice: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. La Reina Valera dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Y debemos entender lo siguiente: la palabra ferviente o eficaz en griego es energes, que significa potente, eficiente, operativo, que obra y hace su efecto, en pocas palabras, que produce resultados. Antes, es necesario señalar que no tenemos que convertirnos en hombres y mujeres súper espirituales para fluir en las oraciones de poder. Con respecto a esto, el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 10 del 3 al 6, según la Biblia al día parafraseada. Miren lo que dice Pablo: sí, es cierto, soy un hombre, dice, ordinario, común y corriente, con sus correspondientes debilidades, pero nunca me valgo de planes ni métodos humanos para ganar mis batallas, para destruir las fuerzas del mal, las fortalezas del mal. No empleo armas humanas, sino las invencibles armas de nuestro todopoderoso Dios. Con armas tan poderosas puedo destruir la altivez de cualquier argumento y cualquier muralla que pretenda interponerse, dice, para que el hombre no encuentre a Dios. Con armas tan poderosas, dice, puedo apresar a los rebeldes y conducirlos de nuevo ante Dios y convertirlos en seres, hermanos, que deciden del corazón obedecer a Cristo. Usaré estas armas contra cualquiera que persista en su rebeldía después que las haya usado contra ustedes mismos y se hayan rendido a Cristo. Es decir, hermanos, no necesitamos ser seres súper espirituales, hombres y mujeres especiales. No, dice cualquier hombre, cualquier mujer que tenga ese deseo de servir a Dios va a ser usado por Dios. Veamos lo que dice también el apóstol Santiago con respecto al profeta Elías, un siervo grande del Señor, aquel que hizo descender fuego del cielo. En Santiago 5, del 7 al 18 dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Otra versión dice: era tan humano como cualquiera de nosotros, y oró fervientemente
Ahí está el energes, está el poder. Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra dice, 3 años y 6 meses. Por 3 años y medio no llovió por causa de la oración de Elías. El versículo 18 dice, y otra vez oró, y la tierra dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, miren, una oración detuvo la lluvia, y otra oración después hizo que volviera a llover. La Biblia dice que es la palabra de Dios y es la espada del Espíritu, y nos muestra oraciones poderosas de hombres y mujeres comunes y corrientes que, dice, hermanos, que dieron como resultados milagros portentosos. Yo quiero en este momento que escudriñemos las Santas Escrituras y veamos estas oraciones de poder, estas oraciones de fuego, estas oraciones que cambiaron la historia. Veamos algunas de estas oraciones de los guerreros y guerreras de Dios. Por ejemplo, veamos la oración de Josué. Él fue el sucesor de Moisés y quien hizo pasar al pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Ahora, no solamente era un guerrero en lo natural, sino también era un guerrero espiritual. En Josué 10, del 12 al 14, miren lo que pasó con Josué. El día que el Señor le dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo: que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Quiero que el sol se detenga. Amén. Dice, entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado este suceso en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese, cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. Una oración que detenga el sol y detenga la luna. Hermanos, qué osadía de Josué, pero Dios bendijo esa oración tremenda de Josué. Una oración poderosa, una oración que le dio la victoria a Israel sobre sus enemigos. Pero también podemos ver la oración de Ana, ¿no? Ana fue la primera y más amada de las 2 esposas del Cana de Ramá. Era una mujer estéril. Y la otra mujer, que se llamaba Penina, era su rival, la atormentaba, la irritaba todos los días, provocándole un estrés crónico. Lloraba y no comía, hasta el día que derramó su alma delante de Dios. Como está escrito en 1 Samuel capítulo 1, de 10 al 11, dice: ella con amargura oró a Jehová. Le salió la guerrera que tenía dentro, hermano, y lloró abundantemente. E hizo un voto, hizo una promesa diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que le dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ante tremenda oración, ella le pide a Dios algo que ella no tiene, pero es tanta su fe que le dice: Dios, si tú me das un hijo, yo te lo devuelvo para que te sirva todos los días de su vida. Hermanos, Dios contestó la oración de Ana y le concedió el milagro. Y no solamente eso, hermanos, porque ella, cuando ya nació el niño y después de haber sido destetado, tal como se lo dijo a Dios, ella dedicó el niño, cumplió su promesa. Y ese niño es nada menos que fue el profeta Samuel. Y no solamente eso, porque Dios te da mucho más de lo que tú das. Dios le concedió, hermanos, le dio 5 hijos más aparte de Samuel, porque siempre Dios te va a dar más de lo que tú le das a Dios. Bendito sea el Señor que nos da, hermanos, nos ha dado la espada del Espíritu para contraatacar al enemigo, y oraciones poderosas cambian nuestra historia. Otra oración poderosa en la Biblia es la oración de Jabes. Su madre lo llamó Jabes, pues dijo: lo di a luz con dolor. En hebreo la palabra Jabes significa dolor, el que causa dolor. Entonces este muchacho vivió bajo esa maldición hasta el día que oró de esta manera, hasta que el día que él, hermanos, dio una oración de poder. En 1 Crónicas 4, del 9 al 10 dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, sí, fue más bendecido que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor.
¿Qué hizo Jabes? E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh Dios, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de todo mal, para que no me dañe. ¿Y saben qué? Ante semejante oración, Dios dice, le otorgó lo que él pidió. Jabes cambió su destino y fue el más bendecido de su familia. ¿Por qué? Porque hizo una oración de poder. Son las oraciones de los guerreros de Dios. Son las oraciones de aquellos que ya, hermanos, tienen puesta la armadura de Dios. Tenemos también la oración de David. David fue perseguido por su propio hijo llamado Absalón. Y entonces David clamó pidiendo protección a Dios. En el Salmo 3, del 1 al 5, según la versión traducción actual, dice: Dios mío, son muchos mis enemigos, son muchos los que me atacan, son muchos los que me dicen que, hermanos, que tú no me vas a salvar, Dios mío, pero solo tú me proteges como un escudo, y con tu poder me das vida nueva. A gritos te llamo, y desde tu templo me respondes. Yo me acuesto y me duermo y me vuelvo a despertar porque tú vigilas mi sueño. Hermanos, Dios escuchó a David y lo guardó y lo protegió y terminó, hermanos, venciendo a todos sus enemigos. Y fue David el que edificó el templo de Dios. Alabado sea Cristo Jesús. También tenemos otra oración de poder, la oración del rey Ezequías. Ezequías se enfermó y el profeta Isaías lo fue a visitar. Y el profeta le dijo: tienes que ordenar tu casa porque vas a morir. Entonces, cuando él escuchó lo que le dijo el profeta, se puso a llorar, ¿no? Y en ese llorar oró a Dios, tal como está escrito en 2 Reyes capítulo 20, versículo 3, según la versión Biblia Pueblo de Dios. Ah, Señor, recuerda que yo he caminado delante de ti con fidelidad e integridad de corazón, e hice lo bueno a tus ojos. Eso es lo que dijo de lo profundo de su corazón Ezequías. Y Ezequías dice, se deshizo en llanto, lloró abundantemente. Entonces todavía Isaías, el profeta Isaías, no había salido del patio del templo cuando Dios le dice que él le ha otorgado 15 años más de vida. Cuando Isaías se lo dice, entonces, hermanos, al escuchar esto, Ezequías le dijo al profeta Isaías en 2 Reyes capítulo 20, del 8 al 11. Entonces Ezequías le dijo a Isaías: ¿cuál es la señal que el Señor me sanará? ¿Cuál es la señal de que el Señor me sanará y que dentro de 3 días podré subir a la casa del Señor? Isaías respondió: esta es la señal que te da el Señor para confirmar la palabra que he pronunciado. Dice, la sombra debe avanzar 10 grados o retroceder. Una sombra avanza o retrocede. Ezequías respondió, es más fácil para la sombra adelantarse 10 grados, pero no que retroceda. No he visto que retroceda. El profeta invocó al Señor y hizo que la sombra retrocediese los 10 grados que había descendido. Amén. En el reloj del sol de Ahaz, un milagro extraordinario otra vez. La sombra que en vez de avanzar retrocedió. Y hermanos, Ezequías vivió y no murió. Dios le concedió 15 años más. También tenemos la oración del rey Josafat. Una multitud de enemigos se levantó contra él, contra el pueblo de Dios. Y ante tal amenaza, Josafat se humilló, oró y pregonó ayuno y pidió ayuda a Dios. Todos, el pueblo comenzó a orar porque esa amenaza era terrible. En 2 Crónicas 20, de 12 al 13, dijo esto Josafat: oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza tan grande contra tal multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Tú tal vez en este momento estás igual, no sabes qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos, hermanos, en situaciones imposibles, en situaciones en que nos vemos rebasados por la amenaza, por los problemas, por situaciones complicadas. Hay un Dios en los cielos, como dijo Daniel. Dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres, sus hijos. Todos decían, ¿qué haremos? Estos enemigos nos van a matar, van a desaparecer nuestra nación. Entonces, el Espíritu de Dios vino sobre un varón y usando la boca de este varón dijo,
en 2 de Crónicas 20, 17 al 18. Miren lo que dijo este hombre. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Parad, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. No, ustedes no van a pelear. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová, el Dios Todopoderoso, estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y todos los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Hermanos, ¿qué ocurrió? Esta multitud que venía contra ellos, Dios hizo que se pelearan unos con otros, entre ellos se mataron, y Dios le dio una gran victoria a Josafat. ¿Por qué? Porque usó la espada del Espíritu, la oración con fuego y con poder. También tenemos, hermanos, la oración del profeta Eliseo. Eliseo, mediante una oración de fuego y de poder, resucitó al hijo de la tsunamita. En 2 de Reyes, capítulo 4, del 33 al 37, según la versión viviente, dice: Eliseo entró solo, cerró la puerta tras sí y oró al Señor. ¿Qué había pasado? Hermanos, este niño le dio un dolor de cabeza y de repente ya perdió el conocimiento. La mujer le dijo a su esposo y su esposo no le hizo caso, y ella fue corriendo donde el profeta Eliseo, y realmente había muerto el niño. Dice la Biblia en versículo 34 que después se tendió sobre el cuerpo del niño, y dice que él entró y oró al Señor, ¿no? Y puso su boca sobre la boca del niño, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre sus manos, mientras se tendía sobre él, y el cuerpo del niño en ese momento comenzó a entrar en calor. Entonces Eliseo se levantó, caminó de un lado a otro de la habitación y se tendió nuevamente sobre el niño. Esta vez el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. 7, el número perfecto. Dios había escuchado la oración de fuego y de poder. Entonces Eliseo llamó a Giezi, su criado, y le dijo: llama a la madre del niño. Y cuando ella entró, Eliseo le dijo: aquí tienes, toma a tu hijo. Ella cayó a los pies de Eliseo y se inclinó, dice, ante él llena de gratitud. Después tomó a su hijo en brazos y lo llevó abajo. Hermanos, un milagro de resurrección, porque alguien usó la espada del Espíritu, las oraciones de poder y fuego, y el niño resucitó. Pero continuemos. Tenemos también la oración de Daniel. ¿Qué ocurrió? La Biblia dice que el rey Nabucodonosor en ese tiempo habían sido llevados cautivos a Babilonia. Daniel y sus 3 amigos eran muchachos, y el rey tuvo un sueño que lo perturbó profundamente y pidió que todos los sabios de Babilonia, incluyendo a Daniel y sus amigos, se lo revelaran, porque él tampoco se acordaba, pero estaba perturbado. Y no solamente eso, sino que lo interpretaran, y de lo contrario todos morirían. Ante tal amenaza, Daniel, ¿qué hizo? Hermanos, el vestido de la armadura de Dios, oró a Dios, al Señor, oró a Dios. Tal como está escrito en Daniel 2:23, que dice: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Y efectivamente, Daniel dijo: hay un Dios en los cielos que revela los secretos más escondidos. Y así fue, y hermanos, Daniel y sus amigos se salvaron, y todos los sabios babilonios se salvaron, y Daniel reveló el sueño, ¿no?, al rey Nabucodonosor, porque Dios te revela las cosas escondidas. Ya pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Jesús ya no está con los discípulos, ahora ellos están, ha pasado Pentecostés, ellos están fluyendo en el poder del Espíritu Santo, y vemos la oración de los discípulos. La Biblia nos dice que ellos le pidieron a Dios predicar con denuedo la palabra de Dios y que se desate su poder para que se hagan milagros y señales. En Hechos 4, 29 al 31 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas, porque fueron amenazados por los fariseos, ¿no? Y conceda a tus siervos que con todo de nuevo prediquen la palabra de Dios, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y miren, hermanos, ellos oran así, todos juntos, en un mismo corazón, en un mismo espíritu, unidos todos como un ejército de guerreros.
Dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron, miren hermanos, había pasado ya Pentecostés, otra vez fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar con denuedo la palabra de Dios. Ya tenían la armadura y comenzaron, hermanos, a usar esa espada del Espíritu con oraciones de fuego y poder. Pero después de eso, hermanos, la iglesia también entendió esto. Vamos a ver la oración de la iglesia por el rescate de Pedro. Pedro ha sido tomado por Herodes. Herodes mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y no solamente eso, mandó meter preso a Pedro, ¿no? Con el fin de ejecutarlo. Y cuando lo tomaron, dijo, esta noche ya lo vamos a asesinar a Pedro y se va a calmar todo este movimiento de Jesús. Hermanos, ahí, cuando ellos vieron cómo Herodes asesinó a Jacobo, es cuando la iglesia se dio cuenta que tenía que orar por sus líderes, tenía que cuidar, hermanos, tenía que cuidar a la familia espiritual de Dios. Eso es lo que también tenemos que entender, tenemos que orar los unos por los otros, tal como está escrito en Hechos 12, versículo 5. Así que Pedro dice estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia comenzó a interceder, la iglesia comenzó a usar la espada del Espíritu, orando en toda súplica y con todo ruego, hermanos, para que Dios obrara con su poder y liberara a Pedro. ¿Y qué ocurrió? Cuando Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, estaba encadenado todo, dice que, hermanos, Dios envió un ángel, se cayeron las cadenas y se abrieron todas las puertas y Pedro fue liberado. Hermanos, cuando oramos con estas oraciones, Dios envía su ejército celestial y nos libra de todo mal. También tenemos, hermanos, la oración del apóstol Pablo y de Silas. Ellos habían sido llevados a la cárcel por liberar a una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y por eso fueron presos. Pero la Biblia nos cuenta que a la medianoche ellos oraron a Dios con todas sus fuerzas y algo tremendo ocurrió. En Hechos 16, del 25 al 31 dice, pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, dice que también cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Sí, hermanos, ellos oraron y cantaron a Dios con todas sus fuerzas, a todo pulmón, y todos los presos de la cárcel lo oían. ¿Y qué ocurrió cuando tú oras de esa manera? ¿Qué ocurre cuando oramos de lo profundo de nuestro corazón? Y hermanos, y desatamos esas oraciones de fuego y de poder. Entonces, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de las cárceles se sacudían. Y al instante, ¿qué ocurrió? Se abrieron todas las puertas. Se abrieron todas y las cadenas de todos se soltaron. Presta atención, hermano, hermana que me estás escuchando. Cuando oramos de esta manera, dice la Biblia que las cadenas se rompen y que todas esas puertas que han estado cerradas se abren. Yo no sé si tú estás pasando por un momento donde dices, todo me sale mal, todas las puertas se han cerrado, parecía que todo me sale, todo está mal, pero ¿sabes qué? Dios te está diciendo, ya estudiaste la armadura de Dios, ya las tienes. Ahora comienza a usar la espada del Espíritu. Cuando los soldados romanos se ponían su armadura y empuñaban la espada, sabían lo que tenían que hacer, tenían que usarla. Usa la espada del Espíritu. ¿Y qué ocurrió? Mas Pablo dice, y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar. ¿Por qué se iba a matar? Porque según la ley romana, si se le escapaba un preso al carcelero, lo mataban a él. Dice entonces, él sacó su espada porque pensaba que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí alabando a Dios. Todos estamos aquí adorando a Dios. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, y se postró a los pies de Pablo y de Silas. Este carcelero en toda su vida no había visto ninguna situación similar, nunca había visto tal cosa. Y sacándolos a Pablo y a Silas, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Yo también quiero cantar como ustedes, yo quiero alabar como ustedes y quiero ver esas señales y milagros como lo hacen ustedes.
¿Y ellos qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hermanos, esta historia es magnífica. El carcelero le pidió a Pablo y a Silas que fueran a su casa y él y toda su familia se bautizaron y se convirtieron al Señor. Ese es el poder de la oración. Ese es el poder de la espada del Espíritu. Y yo te pido que entienda lo que Dios nos está diciendo en esta hora. Y podemos seguir dando testimonios del poder de la oración en boca de los guerreros y guerreras de Dios. Por eso, amados hermanos y hermanas, usemos la espada del Espíritu para desatar el poder de Dios y deshacer todas las artimañas del maligno. Ya hemos visto toda la armadura. Estamos listos para la gran batalla. Y ahora usemos esa espada. Yo te invito a usar esa espada en este momento con una oración de fe. Yo te pido, inclina tu rostro, cierra tus ojos, oremos juntos delante de Dios. Amado Padre que estás en los cielos, hemos oído las oraciones de tus hijos e hijas y cómo milagros y señales fueron dadas. Hoy me presento ante ti, Señor, y te pido perdón por todos mis pecados, por mi incredulidad, por mis rebeliones, por mi indiferencia. Señor, pero hoy vuelvo a ti. Yo creo en Jesucristo y declaro que Él es el Hijo del Dios viviente, que vino a este mundo a predicar la verdad del reino de Dios. Y por esa verdad fue crucificado y fue derramada su sangre. Pero por esa sangre mis pecados han sido borrados. Yo ahora con fe declaro que soy hijo, soy hija del Dios viviente, que Jesús es mi Señor, mi Salvador, y ahora no estoy nunca más solo. Él mora en mí conforme a su palabra, su Espíritu está en mí. Hoy he nacido de nuevo, soy una nueva criatura, y de aquí en adelante iré como aquel soldado empuñado con su espada del Espíritu, porque tengo la armadura del Dios viviente. Gracias, Dios mío, por esta palabra. Y ahora me uno a todos los hermanos y hermanas de la familia de Dios para vencer y resistir todas las artimañas del maligno. En el nombre de Jesús somos más que vencedores. Amén y amén. Hermanos míos, cuando estés pasando por un problema difícil, hay oraciones que muchos hacen de una manera rutinaria, pero ¿sabes qué? Hay situaciones en las cuales no va a hacer efecto una oración rutinaria. Tienes que hacer una oración que salga de lo profundo de tu corazón y que salga con esta energía y con ese poder que llega al corazón de Dios. Y hermanos, veamos esos milagros extraordinarios para que ese poder sea desatado y veamos los frutos de nuestra oración. Quiero terminar con este pasaje de la Biblia que está en Lucas capítulo 11 del 9 al 10. Nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente, y yo os digo, miren, pedid y se os dará, buscad y haréis, tocad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que toca se le abrirá. Hermanos míos, Dios nos dice, usa la espada y pide y habla, que Dios te contestará. Porque también está escrito, hermanos, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Una vez más, le pido que comenten este mensaje, que lo compartan con aquellas familias que no conocen al Señor y que sigas apoyando nuestro ministerio de manera económica para que podamos difundir las buenas nuevas de salvación. Dios los bendiga ricamente. Nos vemos próximamente.